puse Chayanne. Un Chayanne mismo. Ay, hermano. Llegó el día. La verdad es que predicarle a los, o no predicarle, sino exponer un pensamiento, una reflexión hacia tus consiervos, es distinto hacerlo a la congregación, porque todos nosotros que estamos del lado del púlpito o desde esta vereda, se nos hace, es como decir, entre gitanos no nos vemos la suerte, ¿ya? Es como decir, entre nosotros vamos a hablar las cosas pan, pan, vino, vino, vamos a, porque resulta que cuando vemos, cuando estamos del otro lado del predicador, ¿cierto? Nosotros decimos, quiero ser como el predicador, quiero ser como esa palabra, qué sé yo, pero desde este lado nosotros sabemos que es la gracia de Dios la que opera en nosotros, y nosotros estamos llenos de conflictos y de problemas. Y el tema que me ha tocado esta mañana es un tema muy importante que se llama impacto de la iglesia en el líder y su familia. Y yo, como soy visual, comunicador visual, diseño gráfico, busqué en la inteligencia artificial una imagen y le puse ahí todo lo que quería y me salió esa imagen. Y me pareció muy buena porque si ustedes se fijan, esa imagen, ahí hay un pastor dentro de una iglesia, pero si ustedes se fijan, está rodeado de personas que tienen ¿qué? Máscaras, ¿ven ahí? Máscaras. Entonces me llamó la atención esa imagen porque la verdad es que nosotros nos enfrentamos frente a máscaras y las máscaras también las tenemos nosotros. Entonces vamos a reflexionar sobre esto y aquí tenemos la crítica, la soledad, la expectativa, la apariencia, que son elementos que sí o sí impactan nuestra vida, sí o sí, para bien o para mal, porque no estamos hablando aquí que es algo negativo, sino que son cosas que todos las vivimos, incluso las personas del mundo secular también las viven, pero nosotros aquí nos afecta porque es algo espiritual. Entonces, bueno, desde una perspectiva reformada, bueno, ahí está el símbolo de la iglesia ICP, ¿no? Porque todo esto está asociado a la ICP. Entonces, vamos a ver el impacto de la iglesia, el líder y su familia. Y lo primero, que tengo un pensamiento de Juan Calvino. Desde una perspectiva reformada, explorar el impacto de la iglesia en el líder y su familia es vital para el crecimiento espiritual y la fidelidad en el ministerio. Es fundamental, hermanos, que podamos meditar en eso, lo que dice: a la verdad nuestros cuerpos moran aquí en la tierra, pero el corazón y el alma deben ascender al cielo por la fe en el trabajo de Cristo. Esto se está refiriendo aquí Juan Calvino, que si bien nosotros somos terrestres, somos terrícolas, nuestro afán debe ser que estamos conectados al cielo por la fe en Jesucristo. Es fundamental que la iglesia, hermanos, sea
un apoyo, ¿cierto? Y una fuente de fortaleza espiritual para el líder y su familia. Y esto es lo ideal, pero nosotros encontramos que no es muchas veces lo ideal. Lo que debe fomentar las buenas prácticas y un ambiente de amor y cuidado mutuo. Y también hay otra reflexión de Martín Lutero que nos dice que la disciplina de la iglesia no debe verse como negativa. Nosotros hay palabras, por ejemplo, como la palabra que usábamos delante en el desayuno con Pamela y con Mauricio, que era la palabra ¿cuál era? Hablamos tanto. ¿Cuál? Auditoría. La palabra auditoría, ¿qué es lo que produce? Miedo, ¿no? Y la palabra disciplina, ¿qué le produce? Te voy a poner en disciplina. Nos da urticaria, ¿no? Pero aquí dice Martín Lutero que la disciplina de la iglesia no debe verse como negativa, sino como un medio necesario para la santificación. Eso es importante, mis queridos consiervos, es que nosotros estamos en un proceso de santificación. Amén. Y el crecimiento, y dice, sino como un medio necesario de la santificación y el crecimiento espiritual de sus miembros. Amén. Bien, dicho esto, ahí tenemos el impacto de la iglesia en el líder y su familia. Yo quisiera poder empezar con una pequeña historia. Hace años, en una pequeña congregación, había un pastor llamado, entre comillas, David, pero puede ser el nombre que usted quiera: Matías, Esteban, Carlos, Cristian, el nombre que usted quiera. Y era un hombre apasionado por su llamado, que él dedicaba largas horas a preparar sermones, visitaba a los miembros de su iglesia y organizaba actividades comunitarias. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, David comenzó a sentir el peso de la carga de las expectativas. No solo sentía la presión de un líder espiritual, sino también la carga de ser un buen esposo y padre. Su esposa Ana, que puede ser Cintia, puede ser Soledad, puede ser cualquier nombre de las que están acá, su esposa a menudo tenía el ministerio de la quejabanza. A menudo se quejaba que pasaba más tiempo en la iglesia que en la casa. Cualquier similitud es solamente un... Los niños, aunque amaban a su papá, a veces se sentían olvidados, deseando poder compartir momentos con él que estuvieran relacionados con la iglesia. David se encontraba atrapado en una lucha interna. El deseo de servir a Dios y a su congregación chocaba con la necesidad de cuidar a su familia. En una ocasión, la sabia Ana le dijo con lágrimas en los ojos: David, la iglesia necesita un pastor, pero nuestros hijos necesitan a un papá. Ay, ya se me quebró algo adentro. Bueno, esta historia, hermanos, ilustra una realidad que muchos de los líderes que aquí estamos presentes enfrentamos: la presión de cumplir con las demandas de la congregación mientras luchamos por mantener la salud y la unidad en el hogar. Hermanos, este es un tema importante, el impacto de la iglesia en el líder de su familia. A menudo se pasa por alto en nuestras comunidades,
pero tiene profundas implicaciones para la salud espiritual y emocional de los líderes y sus seres queridos. Vamos a ver dos aspectos. Esta mañana, esto no es una predicación, sino que es la primera parte una reflexión y la segunda vamos a hacer un taller de esto. La primera parte que voy a exponer va a ser la descripción del factor y ejemplo bíblico. Ya vamos a hablar de los factores. Y la segunda parte, las herramientas para tratar estos factores. Y estos factores, o estas características que vamos a observar hoy día, que hay muchas más, pero será la crítica, cómo nos afecta, la soledad, la expectativa, qué es lo que esperan de nosotros y qué es lo que esperamos de nosotros. Que a veces, muchas veces, tenemos expectativas nosotros, expectativas sobredimensionadas o expectativas falsas también, de lo que esperamos en el ministerio. Yo recuerdo que cuando comencé, hace 25 años atrás en el ministerio, yo esperaba ser alguien que sirviera al Señor, pero también tenía una expectativa que ahora yo la veo y digo, ¿cómo podía pensar eso? ¿Cómo podía yo haber puesto mi mirada en las luces, mi mirada en ser famoso, siendo que el ministerio es servicio? El ministerio es servir, el ministerio es lavar los pies. Pero nosotros a los 20, 21 años esperábamos ¿qué? Esperábamos ser vistos, ser famosos. Entonces, hay falsas expectativas que vamos a ir viendo. Después tenemos otra que es importante, la apariencia. Pero la Biblia habla aquí de apariencia de piedad. Oye, esa me golpeó fuertemente. Y después tenemos una que es importantísima acá, que es el impacto de la iglesia en la familia del líder. Porque nosotros, cuando empezamos el ministerio, lo digo como pastor, lo digo como líder, nosotros, por lo menos a mí me sucedió así, uno piensa en uno mismo, pero uno piensa en su esposa y en los hijos. Después va pensando. No sé si a usted le pasó lo mismo, o soy yo la persona extraña, pero por el ego, ¿cierto? Uno piensa en uno mismo y uno dice, no, vamos, sí, vamos. No, y tu esposa no, si me sigue, porque ella es una sierva del Señor, y los hijos también me siguen. Pero hay un impacto, positivo o negativo, ¿ya? Y por último, vamos a ver las buenas prácticas. Bien, vamos a ver el primero. La primera parte. El primero. La crítica, hermanos. La crítica. La descripción. La crítica. ¿Ustedes ven? ¿Se alcanza a ver atrás? ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Bueno, la crítica es una realidad que todo el líder enfrenta en su vida y ministerio, hermanos. A menudo las expectativas recaen sobre ellos con abrumadoras, que caen sobre ellos son abrumadoras. La presión constante por ser perfectos y tomar las decisiones correctas puede convertirse en una carga pesada. Cuando estas expectativas van acompañadas de críticas, el impacto, hermanos, puede ser devastador. La crítica no solo afecta al líder, sino que también a su familia. Imaginemos, por ejemplo, que un líder, un pastor, llega a la casa después de un largo día, habiendo enfrentado comentarios negativos sobre su predicación o decisiones tomadas en la iglesia. Esta carga emocional puede manifestarse en su comportamiento hacia su cónyuge e hijos.
estamos hablando aquí realidades, ¿no? Y el estrés puede llevar a un ambiente familiar tenso, donde la comunicación se ve afectada y el amor se opaca por el desánimo, hermanos. La crítica destructiva, en lugar de desmotivar, seguro que puede desmotivar al líder. Hay una crítica que es constructiva, pero lamentablemente esa crítica no la vemos mucho en nuestros ministerios. Siempre estamos participando de pastor, lo podría hacer mejor, esto, lo otro, o critican a nuestros hijos. No sé si les ha pasado a ustedes que le han criticado a sus hijos o hijas. Y el problema es que los hijos, cuando ya crecen, como en el caso nuestro, nuestra hija menor tiene 19 años, nuestro hijo mayor tiene 27 años, que crecieron en la iglesia, que crecieron entre las bancas de la iglesia, que crecieron con nosotros, ellos les ha afectado mucho. Les ha afectado mucho, hermano. Para bien o para mal. Y hay un ejemplo bíblico que aquí lo quisiera ver, que el número 12, vamos a usar la Biblia, hermano, 1 y 3. Les voy a pedir que podamos abrir nuestra Biblia. Ayer mi hermano, ¿cuál es tu nombre, hermano? ¿Su nombre sí? ¿Soy yo? Juan. Hermano Juan decía, ustedes citan aquí los versículos y yo no cacho nada. Bueno, es una buena oportunidad, hermano, para que te vayas familiarizando, porque ¿por qué leemos la Biblia? Porque es nuestra norma de fe y conducta. Por eso leemos la Escritura. Bien, este texto le voy a pedir al pastor Carlos que lo pueda leer, si lo encontró. Sí, lo pueda leer, por favor, y a medida que, porque vamos a leer varios versículos, vamos a ir diciéndole que lo lea. Ya, dice Números 12, 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Gracias, pastor. Bueno, aquí en Números 12, 1 al 3, leemos sobre Miriam y Aarón. ¿Qué es lo que eran ellos? Hermanos. Nosotros esperamos de los hermanos que sean colaboradores, pero lamentablemente los hermanos casi siempre se transforman en un obstáculo. No sé si aquí hay pastores o hay presbíteros que tienen hermanos en el ministerio. Pastor, tú, ¿cierto? No sé cómo ha sido tu experiencia, pero me imagino. Me imagino. La crítica, porque la crítica es a partir de la familiaridad, ¿cierto? Pero yo te vi que tú le hiciste esto a tal persona. Bueno, la crítica se convirtió aquí en un ataque personal, y a pesar de que Moisés había sido elegido por Dios para guiar a su pueblo, las palabras de sus propios hermanos lo afectaron profundamente. Moisés, conocido por su humildad, fue víctima de la crítica en un momento en que ya estaba lidiando con una pesada carga de liderar a un pueblo que frecuentemente se quejaba. O sea, él recibía críticas externas, ¿cierto? Como nosotros muchos las recibimos, pero además recibía críticas internas. La Escritura nos dice que Moisés no se defendió a sí mismo. Gloria a Dios.
sino en cambio la respuesta de Dios fue inmediata. Yo quiero que el hermano Oscar pueda leer, ¿Oscar se llama? No, Carlos. ¿Cómo se llama? ¿Usted? Héctor. Ya me estoy vendiendo los nombres, ¿verdad? Héctor. Quiero que Héctor pueda leer Números también, pero del versículo, el mismo texto, número 12, del versículo 6 al 9. Héctor. Tenemos a otro Héctor también. Dice así: y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. El verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¡Wow! Aquí vemos cómo Dios salió a la defensa de Moisés. Nosotros, hermanos, muchas veces queremos que salga esa defensa, ¿cierto? Que Dios salga y encare a los críticos. Pero sabe que Dios sí lo hace. Dios sí lo hace. Dios tiene sus medios para hacerlo y el medio es su palabra. Y aquí nos llama la atención este relato que enseña que Dios aquí, bueno, no voy a hacer exégesis ni nada por el estilo, pero un comentario es que en este texto Dios es que le habla a Aarón y María. Es Dios. Y Dios le dice cuando haya profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños le hablaré, en sueños, qué sé yo, pero no lo haré así con mi siervo. O sea, le estaba diciendo que a ustedes sí, yo les he hablado, les he dado palabra, pero él hace una diferencia del llamado que tenía el pastor. Y esto se puede ver en una iglesia donde tenemos pastores y presbíteros, que hay como una lucha, ¿cierto? Que muchas veces es una lucha solapada, pero cuando comenzamos nosotros el ministerio, cuando el ministerio nuestro pasó de ser carismático a reformado, elegimos ancianos, la iglesia, todo, y el tema era que no se entendía muy bien el tema de los ancianos con el pastor. Entonces se entendía como algo circular, y se entendía como que todos tenían la palabra, todos tenían el derecho de opinar sobre el pastor. Entonces fue algo súper difícil para mí, porque ¿te acuerdas? Mi esposa, cuando estábamos ahí en una reunión por Zoom, y salió un anciano diciendo, pero, o sea, casi me dijo, pero ¿quién te puso a ti como cabeza? Eso fue fuerte para mí. Y gracias a Dios, la convicción del llamado, ¿no? La convicción del llamado y yo no le respondí, sino que los hermanos empezaron a responderle. Y gracias a Dios, porque ahí uno sintió el respaldo. Bueno, este relato, hermano, nos enseña que aunque la crítica puede ser dolorosa, Dios tiene el control y se preocupa por sus siervos. Amén. Dios tiene el control, hermano. Y Dios se preocupa por nosotros. A través de las adversidades, los líderes pueden encontrar consuelo en saber que su trabajo
es visto y valorado por Dios, incluso cuando no es entendido, ni siquiera por la iglesia. ¿Ustedes, hermanos, se sienten incomprendidos muchas veces? ¿Los pastores, los líderes de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Claro. Bien, vamos a ir a ver a otro factor. Solamente yo estoy entregando los factores y después vamos a hablar. Pero si que ustedes quieren, vayan anotando ahí las preguntas o las ideas que se les van, que les va trayendo el Espíritu Santo. La soledad. La soledad. La soledad es otro elemento, la soledad que experimentamos los líderes. ¿Ustedes se acuerdan de una... yo no veo televisión, pero me han contado. Me han contado por ahí de un programa que se llama Lo que callan las mujeres. ¿Ya? Este programa se llama Lo que callan los pastores. Lo que callamos los líderes de iglesia. Y la soledad, por hermano. La soledad que experimentamos los líderes. La soledad es una de las realidades desgastantes que enfrentamos los líderes de la iglesia. A menudo hombres y mujeres dedicados a guiar y a servir a sus congregaciones pueden sentirse aislados incluso en medio de una multitud. Hermanos, yo estoy leyendo un libro que no lo traje, que se llama, o sea, lo traje para acá, lo iba a mostrar, pero se me quedó arriba en el cuarto, que se llama Llamado Peligroso. No sé si ustedes lo conocen, de Paul Tripp, Bueno, es un libro que yo recomiendo que lo lean. Realmente yo no recomiendo libros, pero este libro lo recomiendo, porque es un libro desde la experiencia pastoral. Y me llamó la atención porque el pastor Esteban, cuando me indicó estos temas, yo no sé si te lo sacaste de un libro, pero salen muchos de estos temas ahí. Y lo que plantea ese libro, plantea la soledad, pero la soledad que va sintiendo un líder a la medida que se va desarrollando un pastor, qué sé yo, probablemente tal. Nosotros, en nuestra experiencia con mi esposa, nosotros, por ejemplo, nosotros hemos discipulado a todos nuestros líderes, nuestros ancianos, nuestros diáconos. Hemos tenido la oportunidad de poder criarlos en el Señor, pero nos ha sucedido algo, hermano. No sé, y aprovecho de lanzarlo, de tirarlo, porque capaz que yo soy el problema, o capaz que nos pasa a la mayoría, pero nos sucede que nosotros los discipulábamos todo, y ellos se hicieron amigos, yunta, y nosotros no tenemos más amigos que ellos, y de pronto nos dimos cuenta que ellos, los ancianos, los diáconos, los colaboradores, se juntaban los días domingos después del culto a comer, pero a nosotros no nos invitaban. Oh. Y hermano, están hasta las tantas de la noche del día domingo y comen. Bueno, no vamos a decir que comen, pero el tema es que, y nosotros estamos en nuestra casa, yo estoy cansado, durmiendo ahí en la tarde, preocupado por el ministerio, y los que deberían estar con uno están en otra.
Entonces, uno experimenta la soledad en el ministerio de los que deberían estar contigo. Entonces nosotros los discipulamos, ¿para qué? Para que estuvieran con nosotros, ¿cierto? Pero nos ha sucedido eso. Yo no sé si les ha pasado, pastores. Si les ha pasado esa... Pero a nosotros sí nos ha pasado, y especialmente este año lo hemos visto. Bueno, menos mal que estoy grabando no está saliendo en vivo, así que lo voy a editar esto. Porque, entre paréntesis, eso me pasa mucho, ¿eh? Me pasa mucho. Que yo predico y claro, yo escribo mis predicaciones, ¿para qué? Para que no suceda esto. No abra mi corazón. Pero siempre yo abro mi corazón, pues de ahí ya la... Pero bueno, estamos hechos pastores, ¿no? Así que esta presión, hermanos, puede ganar un sentido profundo de soledad que a menudo no es visible para los demás. La soledad no es algo visible. E incluso pueden decir, no, el pastor está en el limbo. El pastor está... no lo molesten porque el pastor le gusta estar solo. Y hermano, yo creo que al Señor le gustaba estar solo, pero a mí no, o sea, no nos gusta, o sea, nos gusta, por lo menos a mí me sucede que como pastor me gusta que la gente esté conmigo, ¿cierto? O si no, no seríamos pastores de ovejas, pastores de hermanos. Bueno, esta soledad no solo afecta el bienestar emocional, sino que también puede ser un impacto significativo en la vida familiar. Cuando un líder se siente solo, es posible que se aísle, esa palabra, aislar. ¿A qué le suena aislar? ¿A una isla? Una isla, sí. A veces nosotros tenemos ministerios que no son islas, que son, ¿cómo se llama? Justamente, son penínsulas, que están colgando de una gotita. Bueno, yo tengo un ministerio península. Yo muchas veces me siento una península, así que por la gracia de Dios no se corta la... Pero nos aislamos, hermano. Nos aislamos. Voy a ir a un versículo, Mateo 23, versículo 36-46. Esto no lo vamos a leer porque es un poquito más largo, pero yo le explico que Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, se encuentra en el jardín orando y enfrentando uno de los momentos más críticos de su vida. Mientras se prepara para enfrentar la crucifixión, Jesús invitó a sus discípulos ¿a qué? A orar. A orar con Él. A velar con Él. Nosotros ni siquiera a veces pedimos que los hermanos nos comprendan, nos entiendan, sino les decimos, ora por mí. Acompáñame en oración. Y los hermanos te dicen, sí, pastor. Pero después uno lo encuentra como el Señor Jesús encontró a sus discípulos. Durmiendo. Durmiendo no literalmente, pero tal vez durmiendo en sus intereses personales. Sin embargo, a pesar de la cercanía, los discípulos caen en un sueño, dejándolo solo en su angustia. Aquí Jesús experimenta una soledad profunda en medio de una gran necesidad. Él necesitaba que sus discípulos estuvieran despiertos, que estuvieran velando por Él, pero sus discípulos no velaron. A pesar de estar rodeado de sus amigos más cercanos, la carga que se llevaba era tan grande
que solo la podía compartir con Dios, tu Padre Celestial. Este momento, hermano, nos recuerda que incluso el líder más grande que ha sido nuestro Señor, ¿cierto?, enfrentó la soledad. Entonces nosotros también enfrentamos la soledad. Y hermanos, esto es, nosotros podemos estar rodeados de gente, como esa imagen que vimos al principio, ¿cierto? La voy a colocar de nuevo porque esa imagen es muy... Y me gustaría que la viera mi hermano Ronald. Ahí estamos, pero estamos rodeados ¿de qué? De gente, ¿cierto? Pero gente con máscaras. Y experimentamos, ¿qué cosa? Una soledad. Soledad muy fuerte, hermanos. Se dice que la soledad... ¿Va a hacer algo? Sí, hace rato. Bueno, ya terminamos, hermano. ¿Cuántos quieren que termine ya? Porque... ¿no termino? Bueno, ahora la expectativa. Después de la soledad viene la expectativa. Y la expectativa es lo que espero. Yo espero que este culto, yo espero que lo que yo predique lo impacte a todos y el Espíritu Santo los deja hablando de lengua a todos. Pero no pasa nada, ¿no? Uno tiene falsas expectativas. La descripción, las altas expectativas sobre el líder y su familia. Y hermanos, y aquí en esto quiero ser enfático, porque nosotros que somos líderes, nosotros justamente velamos por nosotros, pero no pensamos en la carga adicional que significa nuestra esposa, nuestros hijos. La expectativa que hay sobre nuestros hijos, hermanos. No sé si les ha pasado a ustedes que muchas veces el hijo del pastor, el hijo del presbítero tiene la carga, la presión de ser mejor que los demás. No sé si se le ha pasado. Ahora, nosotros no les decimos a nuestros hijos, esto es mejor porque él es mi hijo. No, pero es algo que se infiere, ¿cierto? Es algo que los hijos no sé cómo lo captan, pero tienen una sensibilidad mayor y absorben eso, ¿cierto? Bueno, las expectativas son una parte inevitable para el liderazgo de la iglesia. La congregación a menudo espera que sus líderes sean modelos de fe, sabiduría y perfección. ¿Cuántos dicen amén a eso? La verdad es que todo lo contrario. Esta presión puede manifestarse de muchas maneras, desde la expectativa de que siempre están disponibles para atender a las necesidades. Yo conocí a un pastor de una zona rural, que el pastor era pastor las 24/7, que era el médico del pueblo. No era médico, pero se las parecía el médico del pueblo porque él atendía todo. A la hora que lo llamaban, él estaba. Es un poco la figura también de antaño de los pastores, ¿no? Ahora nosotros los pastores somos más ejecutivos, pero siempre se tiene la tendencia a esperar que el líder esté pronto para atender todas las necesidades. Hasta la creencia que deben tener todas las respuestas a los problemas de la vida. Me acuerdo que cuando yo estaba pastoreando en Quinta de Tilcoco, que es una localidad, no sé si ustedes la conocen,
¿La conoce, Efraín? He pasado por el cartel que dice Sí, Quinta del Coco. Sí, que es la sexta región. Yo no la conocía hasta que fui enviado ahí. Y con mi esposa y mi hijo pequeño. Y nosotros teníamos una hermana que se llama la hermana Felicia. Felicia. Ustedes se imaginan que como era la hermana Felicia. No era muy Felicia, pero se llamaba Felicia. Y esta hermana tenía la costumbre de preguntarme, me contaba la historia y después me decía, pastor, dígame, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Le ha pasado a usted eso, no? Que cuando te cuentan esta historia o la consejería y dice, dígame usted, ¿estoy bien o estoy mal? Como que si uno tuviese la bola de cristal, como si uno fuera una bola de cristal. Bueno, soy una bola pero no de cristal. Pero hermano, eso es una falsa expectativa, el de tener todas las respuestas. Que incluso nosotros creemos que deberíamos tener todas las respuestas, pero no las tenemos todas ya que están en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios nosotros ahí encontramos las respuestas. La carga de cumplir con estas expectativas puede llevar a los líderes a descuidar su bienestar emocional, sus relaciones familiares e incluso su propia vida espiritual. Y esto, hermanos, es de cuidado, porque esta falsa expectativa justamente nos desarrolla un camino alternativo. Un camino alternativo. Y yo, hermano, en estos 33 años de ministerio, yo caminé por esos caminos alternativos. Que uno no cree que le va a afectar en su vida, pero sí van a afectar. Me refiero a los caminos alternativos de por ejemplo, el orar mentalmente. ¿Usted me entiende lo que me refiero yo? Orar mentalmente, no, sí. Estoy orando. Pero a la larga, eso va a causar problemas. Problemas porque a la hora de orar o a la hora de tener una vida de oración, afecta. Por ejemplo, bien, vamos a ver un ejemplo bíblico. Segunda de Corintios 11:28. Me gustaría que lo leyera Pastor Matías. Segunda de Corintios 28. No sé si yo tengo la expectativa falsa de que alguien me va a traer un vaso de agua. Gracias. Ya no es falsa. Un vaso de agüita. Gracias. ¿Leo, pastor? Sí. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y además de otras cosas, como, bueno, ¿qué versión leíste ahí? NBI. Ya. Bueno, la NBI no, mano, no es de Dios. Yo vengo de la escuela de los Buscovich. Reina Valera es la inspirada, ¿verdad? Sí, de la reina verdadera. Hermano, yo trabajé en Peniel, en Santiago, en Peniel, en la librería. Sí, trabajé en el año 2005 al 2007, y allí llegaba cada personaje. Y me preguntaban, me decían, yo no era librero, yo estaba trabajando ahí en el área publicidad, pero a veces me gustaba salir y atender a la gente, hermano. Entonces se me acerca un hermano y me dice, hermano, ¿tendrá usted la reina verdadera? Eso. Me acordé. Entonces dice, y además de otras cosas, lo que de mí se culpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, hermano. Pablo fundó y guió múltiples congregaciones y soportaba una carga emocional y espiritual significativa.
no solo se preocupaba por su propia vida y ministerio, sino que también sentía la gran responsabilidad de atender las necesidades y expectativas de la iglesia a las que él había servido. Hermanos, aquí vemos un líder que estaba comprometido con su llamado, pero las preocupaciones por el bienestar de la iglesia también lo llevaban a un estado de constante tensión. Esto también nos ataca en nuestra relación y en relación con la familia. Bien, vamos a pasar a otro, la apariencia de piedad. La descripción nos dice que la presión de mantener una apariencia de piedad y perfección. Y esta apariencia de piedad es tanto una apariencia de piedad que nosotros proyectamos, y también la apariencia de piedad que nosotros recibimos de nuestra iglesia. En el contexto del liderazgo de la iglesia, una de las presiones más insidiosas, esa palabra es insidiosa, más insidiosa que enfrentan los líderes es la de mantener una apariencia de piedad y perfección. Es como decir, los pastores no lloran, ¿cierto? Los pastores no pueden mostrar debilidad. Los pastores no pueden mostrar que están quebrados emocionalmente. No pueden, no se debe. Incluso nosotros nos creemos eso. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos predicado con el corazón quebrado? Yo por lo menos. No sé si ustedes. ¿Cuántas veces hemos compartido o hemos orado por sanidad estando enfermos? Y el Señor se ha glorificado. Se ha glorificado en la persona a la que oramos, pero no en nuestra necesidad. Son las paradojas que nosotros vivimos. Porque el Señor nos dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios. Entonces, en el contexto del liderazgo de la iglesia, una expresión más insidiosa es la apariencia de piedad. A menudo se espera que los líderes no solo sean espirituales, sino también parezcan tener las cosas bajo control, hermano. Esta presión para proyectar una imagen de éxito y devoción puede llevar a los líderes a ocultar sus luchas, sus dudas y sus debilidades. Por eso, hermanos, es necesario que hayan estas instancias que no sean instancias de mostrar las credenciales. Yo participaba antes en muchas agrupaciones de pastores y me cargaba porque todos decían, no, es que yo tengo 50 personas, tengo 100, tengo 200, tengo 500, no, mi célula, ¿usted me entiende? Y podría ser verdad, pero yo siempre decía, yo no tengo que aportar ¿qué decir? Hermano, que esta instancia sea una instancia para abrir el corazón. Que nuestras conversaciones de pasillo, nuestras conversaciones de noche, en nuestro caminar a ir al almuerzo, sean instancias de poder abrir el corazón y decirle, ¿sabe, pastor? ¿Sabe, amigo? ¿Sabe que me pasa esto? ¿Usted también le sucede? Porque no esperamos la respuesta, porque la respuesta aparece en la Biblia, pero ya con el compartir tu necesidad y saber que el otro está padeciendo algo muy parecido, es increíble, pero
ya te sientes más a flote, te sientes mejor. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Vamos a ir al ejemplo bíblico. Mateo 23, 27 al 28. Que lo lea, por favor, el doble de Mauricio. ¿Yo? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Manuel. Manuel. Es Mauricio, pero con Con pelo. Con pelo. Yo le quité el pelo al nacer. Me dio risa porque ayer los conocí y lo primero que me dijeron, me dijo, es mi hermano con pelo. Sí, estamos leyendo la Biblia, hermano. No, hermano, es broma. Es que a veces uno de los hermanos los ve con dificultad, ve la Biblia y uno dice, está entre Génesis y Apocalipsis. Yo siempre le digo así. Léalo, hermano. Ya. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de impureza. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Wow. La advertencia de Jesús hacia los fariseos es un recordatorio de lo que sucede cuando la apariencia de piedad se convierte en una máscara. Aunque los fariseos eran vistos como los máximos exponentes de la ley y la espiritualidad en su tiempo, su interior estaba lleno de corrupción y falsedad. Jesús los confrontó con esas palabras, porque no solo se trata de lo que se muestra al mundo, sino de la condición del corazón. Amén. Este pasaje, hermano, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar si estamos más preocupados por lo que otros piensan de nosotros que por nuestra verdadera relación con Dios. Amén. Impacto de la iglesia en la familia del líder. La descripción. ¿Cómo las dinámicas de la iglesia pueden afectar la familia del líder? Yo busqué una palabra de ¿cómo se llama? De sinónimo a la palabra dinámicas y apareció negligencias. Entonces ahí está que dice cómo la negligencia de la iglesia pueden afectar a la familia del líder. De aquí estamos hablando, hermano, de nuestros hermanos. De hermanos incluso mucho más amados, que a veces nosotros cometemos el error que a veces los amamos más a ellos que a nuestros hijos. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé. Pero a veces nosotros le decimos, yo muchas veces tengo la discusión con mi esposa, o la hemos tenido, que mi esposa me dice, pero lo conoces bien, ¿tú crees que...? Amén, ¿cierto? Ahí se está riendo, hermano. Les cayó el poncho. Entonces, no, sí, yo lo conozco. No, sí, pero siempre tienen la razón, la hermana. Yo te dije. Esa es la palabra mágica, ¿no? Yo le dije. Bueno, la dinámica de la iglesia no solo impacta al líder, sino que también tienen un efecto profundo en su familia.
Como una iglesia con sus malas prácticas, esta frase me la dio él. Me la dio el pastor Esteban, no la puse yo. Para que no crean que... Sí, pues tengo que... Después me acusan de plagio. Como una iglesia con sus malas prácticas puede afectar el liderazgo, hacer caer o desaparecer a un líder. Qué buena frase, hermano. Qué buena. Llegaron mis hermanos de Temuco. ¡Bravo! Llegó la familia del líder. Llegó la familia del líder. ¿Es tu hermano, no es cierto? Sí. Creo que me pone la palabra ahí, ¿no? ¿El cual? Sí, por negligencia. Negligencia. Sí. Sí, yo tenía a esa altura ya tenía dislexia. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Qué bueno que llegó este momento, no llegó antes. Porque ya ya, entonces como una iglesia con sus malas prácticas puede afectar al liderazgo, hacer caer o desaparecer a una iglesia, hermano. Aquí hay un texto que yo anoche, o sea, yo cuando hice esto tenía otro texto, pero anoche meditando hasta como 4 de la mañana lo cambié. Vamos a Apocalipsis 2, 4 y 5. Lo va a leer mi querido hermano Ronald. Bien, dice... Jorgito, Dios te bendiga. Aplausos, hermanos. Acaba de llegar los hermanos de la Trinidad, ¿sí? Padre de las Casas y Santo Trinidad. Ahí, hermano, pueden sentarse. Hola, hermana, ¿cómo está? Bien, gracias. Hola. Me presento a mi esposa. Ya, ¿qué iba yo? Ronald, sí, léelo por favor. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aleluya. Aquí el Señor Jesús, Él le está hablando a la iglesia de Éfeso. Le está hablando a la iglesia. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos gustaría decirles esto a nuestra iglesia? Tengo algo contra ti. Tengo algo contra ustedes, hermanos de Puente Alto. Tengo algo contra ustedes, hermanos de Renga Libre. ¿O no? ¿O si no? Tengo contra ustedes, hermanos de Vitacura, no sé. Tengo algo contra ustedes que han dejado su primer amor. Entre paréntesis, el primer amor no se puede dejar, porque el primer amor es Jesús. Es Jesús. Entonces, muchas veces yo escuché de hermanos pentecostales decir: ay, es que el hermanito ya dejó su primer amor. O sea, como diciendo que ya se le pasó la emoción. ¿Me entiendes? Ya se le pasó la emoción, así que... ¿Qué tenía ahí? Una espada. Con una galleta. La espada del augurio. Hermano, me distrae. Hace rato veía eso. ¿Qué veía? La colación. Sí. Bueno, ahí estamos hablando de la negligencia. Bueno.
pero tengo algo contra ti, que has traído un plátano y una galleta, que has dejado tu primer amor. Y dice, recuerda, le dice el Señor, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia te tiene que arrepentir, nuestras congregaciones, y volver a las primeras obras. Entonces, esto, hermano, habla de una comunidad de creyentes que se aparta de su amor inicial por Dios y comienza a tolerar prácticas corruptas o desviadas. Por eso, hermanos, para mí, como pastor, ha sido muy bueno tener la constitución de la Santa Iglesia Presbiteriana. Porque yo antes no tenía, ¿cómo se dice? Un referente, un estándar. Un estándar comedy, no, un estándar. Entonces no tenía un estándar, pero ahora sí lo tengo, y créanme que yo lo reviso casi siempre. Lo estoy revisando, estoy viendo, porque para mí es importante poder tener un norte en lo que hacemos. Entonces es importante, hermano. ¿Por qué? Porque uno se corrompe, uno se desvía, y la iglesia también se desvía en sus prácticas, donde el liderazgo de la iglesia puede verse afectado gravemente. Esto es importante, hermano, porque estamos hablando de que un líder se forma también por la gente que tiene. Si la gente es negligente, la gente es mala, la gente no es servicial, va a ser un problema para el líder. Si la gente lleva su idea, eso no sucede aquí, ¿no? Seguro no. Hermanos, la falta de arrepentimiento. Y aquí estamos hablando de justamente lo que dice la palabra de Dios. Si se arrepiente, te llevas las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Candelero. ¿A qué se refiere el candelero en el libro de Apocalipsis? Aquí que me diga un teólogo. El candelabro al espíritu, ¿cierto? ¿Sí, pastor? O también puede ser el pastor. Aquí el Señor quitará, y muchas veces Él remueve a los pastores de la congregación por la falta de arrepentimiento. Bendito sea Dios. Yo he indagado aquí, yo soy nuevo, pero me ha sucedido que he visto como pastores han sido removidos de las iglesias acá por una u otra razón, ¿cierto? Pero han sido removidos. Será porque ellos mismos han decidido, no, yo no, ya no más, o porque esto, lo otro, pero han sido removidos. Pero la iglesia sigue, la iglesia continúa, porque la iglesia va a continuar siempre. Bendito sea Dios. Pero el pastor es algo importante de poder meditar esta mañana. La falta de arrepentimiento y la persistencia en el pecado pueden llevar a consecuencias serias como la remoción del candelero, que simboliza la presencia de Dios y la luz de Cristo en medio de la iglesia.
Es esencial recordar que el liderazgo de la Iglesia del Señor debe reflejar la santidad y el amor de Cristo. Las malas prácticas y la falta de corrección pueden debilitar la autoridad espiritual de los líderes y conducir a la desaparición o la caída de aquellos que están llamados a guiar con integridad y fidelidad. Para mí fue impactante el saber que en la ICP se habían retirado del ministerio pastores. Para mí fue algo nuevo, porque yo de los 30 años de ministerio que tengo, yo nunca había conocido a pastores que se hubieran retirado del ministerio por la causa que sea, ¿ya? Pero me llamó profundamente la atención. Y podía haber sido un punto para yo decir, no, yo no me voy a ir ahí a DCP porque capaz que me pase a mí. Al contrario, yo creo que tenemos que estar acá porque podemos aportar o podemos hacer algo para sanar eso. Porque al final y al cabo, eso es un iceberg, la punta del iceberg de algo que está oculto y que ha estado oculto por años. Y puede que hermano, pastor o líder, tú hayas dicho al venir acá, esta va a ser la última vez que voy a ir porque ya me estoy pensando retirar. Pero déjame decirte que el Señor es el que te llamó. El Señor te puso aquí. No te pusiste tú. Amén. Tercera, no sé, perdí el número. Buenas prácticas. La descripción, y este es el último punto, prácticas positivas que pueden ayudar a mitigar nuestros desafíos. A medida que hemos explorado los desafíos que enfrentan los líderes y sus familias en el contexto de la iglesia, es fundamental que también consideremos algunas prácticas positivas que pueden ayudar a mitigar estos problemas. Estas buenas prácticas no solo benefician a los líderes, sino que también fortalecen la comunidad de la fe en su conjunto. La implementación de estas prácticas puede crear un ambiente más saludable, donde tanto los líderes como su familia se sientan apoyados y valorados. Hermanos, es increíble. Los pastores, los líderes, por lo menos yo, nos contentamos con tan poco. Nos contentamos con que haya venido el hermano a la iglesia. ¿Les pasa a usted o no que el corazón se alegra? O sea, es algo, es inefable. Nos valoramos, o sea, nos llenamos con tan poco. Bendito sea el Señor. El ejemplo bíblico para esto es Nehemías 4:13, que le voy a pedir al pastor Esteban que lo pueda leer. Que aquí hay un ejemplo de liderazgo y colaboración. La buena práctica se está refiriendo a la colaboración de la iglesia, de la congregación con el líder. Porque, hermanos, dejémonos de cosas. Muchas veces los líderes luchamos contra la congregación. La congregación es como el monstruo de 7 cabezas. Nosotros tenemos que cortar las cabezas. No, pues no. Y es como que uno corta las cabezas, pero se está cortando a sí mismo. Nehemías 4, 13 al 14. Léanlo, pastor.
Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aleluya. Bueno, cuando Nehemías fue llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, se enfrentó a una tarea gigantesca y a desafíos significativos. Nehemías no solo asumió la responsabilidad de la reconstrucción, sino que él involucró a la comunidad en el proceso. Y aquí vemos en este pasaje algo interesante, es cómo él estratégicamente puso a las personas por familia, y él dice, él puso el pueblo por familias, con sus espadas, va a decir con sus herramientas, que lo difieren de otras familias, con sus lanzas, con sus arcos. Gloria a Dios. Las familias de nuestras congregaciones, hermanos, tienen lanzas, tienen espadas, tienen arcos, pero muchas veces no los saben usar. Hay que enseñarles a cómo usarlos, pero los tienen. Me estoy refiriendo yo a los talentos, a los dones, a las gracias de Dios. Y muchas veces nosotros queremos hacerlas todas. Bendito sea el Señor. Nehemías no solo asumió la responsabilidad de construcción, sino que también involucró a la comunidad en el proceso. Aquí se habla de un enfoque colaborativo, de colaboración, que no solo fortaleció la obra de la reconstrucción, sino que también unió a la comunidad en un propósito común. Gloria al Señor. Esto nos habla, hermano, de aplicar las buenas prácticas, las buenas resoluciones en nuestra iglesia, que pueden unirnos para apoyar a los líderes de su familia, asegurando que todos se sientan valorados y acompañados en su caminar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Las buenas prácticas son esenciales para crear un ambiente saludable en la iglesia que beneficie tanto a los líderes como a sus familias. Al seguir el ejemplo de Nehemías y trabajar juntos como comunidad, podemos enfrentar los desafíos del liderazgo con unidad y propósito. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a ir a la segunda parte. No sé si hacemos un break ahora, ¿sí? Ok, meditemos. No se pisen la cola. No se vayan a tropezar. Tengan cuidado. Nada más. Hola. Bendiciones. Sí, nos saludan. ¿Cuál es su nombre? Lidia. Lidia. Hermana Lidia. ¿Y el suyo? Cintia. Cintia, mucho gusto. ¿Es la esposa de Sí. Qué bueno. Stop. No sé dónde ponerlo, mi amor, perdóname. Ponle ahí. Detener. ¿Y tu